adoremos juntos al Señor. Vamos a cantarle y vamos a tener un tiempo de adoración y exaltación, un tiempo de intimidad con el Señor. Y yo le invito a que usted se disponga. Es más, si usted no se quiere poner de pie o bueno, pararse, arrodíllese y adoremos juntos al Señor. Y le vamos a decir al Señor que solamente Él nos basta en nuestras vidas para todo. No necesitamos más sino la presencia del Señor. Amén. Vamos a adorarle al Señor. Vamos con el tiempo de adoración. esperanza. esperanza fiel.
renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo, no me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué hermosa alabanza, ¿verdad? Qué rico es cuando adoramos y exaltamos el nombre del Señor. Bueno, vamos a seguir honrando a nuestro Padre Celestial a través de los diezmos y las ofrendas. Entonces, yo les invito a que busquen en sus Biblias 2 Corintios 9:7, un solo versículo. 2 Corintios 9:7. Dice la palabra: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad?
Qué hermosa palabra. El Señor nos enseña que demos como proponemos en nuestro corazón, ¿verdad? No lo demos porque el pastor nos obliga o porque necesitamos algo, entonces diezmamos para recibir. No, no debemos darlo con ese propósito, debemos darlo por agradecimiento a lo que Dios nos da, ¿verdad? Todo lo que tenemos es porque el Señor nos los ha regalado. Y cuánto más debemos agradecerle, ¿verdad? Porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque Dios provee el alimento, el sustento, y dárselo con una actitud de alegría, ¿verdad? Contentos de que saber de lo que estamos dándole a Dios es porque Él nos los ha dado y se los vamos a devolver. Y porque Él se merece eso y mucho más. ¿Verdad, mis hermanos? Estamos pasando situaciones difíciles, económicas, laboral, ¿verdad? Vamos a orar en estos momentos. Vamos a orar para que Dios siga obrando, para que Dios se siga manifestando, para que Él siga sustentando a su iglesia, a las familias de la iglesia, ¿verdad? A todas las personas que nos están viendo. Dios ha sido bueno aún en medio de esta situación, mis hermanos. Así que vamos a orar por esos diezmos, por esas ofrendas, para que Dios nos ayude, para que Dios nos ayude a ser generoso, porque a través de esta ofrenda han hecho posible que la obra de Dios se sostenga y pueda seguir expandiendo el mensaje de salvación. Entonces, vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, maravilloso Señor, seguimos en tu presencia, adorándote y exaltándote. Te pido por todas las familias que nos están viendo en estos momentos, por las que nos van a ver. Señor, danos un corazón generoso, dadivoso, un corazón agradecido, bendito Rey. Permite que podamos ser fieles, aún en lo poco o en lo mucho si tenemos, en darte a ti, Señor, lo que te pertenece, los diezmos, las ofrendas. Bendito Rey, tú nos has dado todo lo que tenemos y a veces solamente extendemos nuestras manos para pedir y pedir, pero no somos agradecidos en darte a ti lo que te pertenece. Señor, a través de estas ofrendas podemos, Señor, seguir extendiendo el reino de los cielos. Podemos seguir ayudando a la familia pastoral, pagando las responsabilidades que se tienen en la iglesia. Mi amado Rey, abre puertas económicas para que todo esto siga funcionando como debe ser. Bendito Rey, multiplica los diezmos y las ofrendas de esta iglesia. Coloca en el corazón de mis hermanos el ser fieles a ti en la parte de la ofrenda. Y que te demos con un corazón agradecido, generoso, bendito Rey. Quédate en este tiempo, Señor, en medio nuestro y ayúdanos, mi amado Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que mis hermanos, desde su casa, prepare esa ofrenda, prepare ese diezmo. Recuerda que cuando somos fieles en lo poco, el Señor nos colocará en lo mucho, mis hermanos. Y es mejor dar que recibir. Seamos fieles, mis hermanos. Prepare su ofrenda y hágala llegar a la iglesia, a la tesorera o acá a donde el pastor, llamarlo, y seamos fieles. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a seguir con el tema de las familias. ¿Listo, mis hermanos? Como les dije, vamos a seguir orando y vamos a seguir clamando para que Dios cuide nuestros hogares. Hemos estado en oración, hemos estado en intercesión y vamos a seguir haciéndolo, confiando en que el Señor protegerá nuestras familias, nuestro municipio. Vamos a ser obedientes con lo que tengamos que hacer. ¿Listo, mis hermanos? Y confiar que el Señor sea cuidando
nuestro municipio. Bueno, también está el municipio de Agua de Dios, que también estamos orando por él y creemos que el Señor también está protegiendo ese lugar allá. Entonces, y bueno, oramos por nuestra nación, por nuestro departamento, porque en nuestro departamento hay bastantes casos. Por eso oramos por nuestras familias y todo eso. Y cuando finalicemos hoy, el culto de hoy, la transmisión de hoy, culto en casa, vamos a orar y vamos a tener un tiempo de oración por esta necesidad. Pero yo quiero que entendamos que es necesario tener familias saludables, porque ahora es cuando hasta más dificultades tenemos, porque todos estamos en la casa y más dificultades a veces tenemos. Nosotros tenemos que ser un medio de bendición para nuestra comunidad y nuestra sociedad. Debemos tener, nosotros como hijos de Dios, tener hogares saludables, familias con propósitos, que haya paz, que haya tranquilidad, y que cuando nuestros hijos salgan, cuando nosotros salgamos, mostremos a Cristo en nuestras vidas. Por eso, primeramente, aprendimos, y quiero solamente dar un repasito de lo que hemos estado aprendiendo, ¿cierto? Y diga conmigo: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo es? Yo y mi casa serviremos al Señor. Mire, acá lo tenemos atrás, mire. Acá lo pusimos para que lo estemos viendo. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, yo y mi casa serviremos a Jehová, al Señor. Recuerda que es una traducción al español nuestro. Jehová es Dios. Entonces, hablamos de que necesitamos cultivar nuestra vida espiritual. Y yo le pregunto, desde que empezamos estos temas, ¿cómo ha estado cultivando su vida espiritual? ¿O sigue todavía con 5 minutos de devocional diario? ¿O sigue con: Señor, gracias te doy por este día, amén? Y cuando termina el día, cuando va a almorzar, Señor, gracias por el alimento, amén. Y cuando se va a acostar, Señor, gracias por el día que pasó, amén. Y se acostó. Eso no es ninguna relación y eso no es ninguna cultivar nuestra vida espiritual. Es necesario realmente tener un tiempo de calidad en la presencia del Señor con nuestra familia, porque aprendimos que necesitamos aprender la palabra y enseñarla a nuestras familias. Amén. Amén. Bueno, ¿qué más aprendimos esa vez? Bueno, necesitamos modelar esa conducta, ¿cierto? Necesitamos ser de ejemplo. Por eso en el texto base que vimos esa vez decía: yo y mi casa. Si usted ¿cómo se dice? Si usted le pone atención, gramaticalmente está mal escrito. ¿Cómo se debería decir? Mi casa y yo, decía mi mamá, o dice mi mamá. El burro por delante, yo y mi casa, ¿cierto? Pero ¿saben una cosa? En este texto lo está diciendo con la intención de que nosotros primero necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón, y ahí sí, vamos a dar el ejemplo a los demás. Amén. Bueno, después de que vimos eso, estoy acá solamente dando un repasito aquí rápidamente. Vimos que necesitábamos tener valores, aprender valores y enseñar los valores, ¿cierto? Recordemos que los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno le dice a una persona, bueno, ¿y cómo es esa persona? Entonces uno lo califica con un valor o con un antivalor. Entonces dice uno, él se destaca, ¿cierto? Esa persona se destaca porque es una persona amorosa. Entonces dice, ¿cómo es mi papá? Amoroso. ¿Cómo es mi mamá? No, ella es muy amable, ¿cierto? ¿Cómo es mi hermano? Uy, no, es de confianza, es comprensivo, comprensiva, mis hermanos. Mi hermano, mi hermana. Pero eso es lo que quisiera uno escuchar, ¿cierto? Pero a veces, ¿qué pasa? ¿Y cómo es el papá? Irresponsable, grosero, irrespetuoso, indisciplinado, mentiroso. Y la mamá, no, la mamá impaciente, soberbia, gritona, ¿sí? Indisciplinado. ¿Y mi hermano cómo es? Uy, no, mi hermano es intenso, intolerante. Mi hermana no me aguanta, no comparte, es egoísta, es tacaño, ¿sí? Es negligente. Muchas veces nosotros calificamos nuestra familia de esa forma. Cuando enseñamos este tema, la idea era que usted y yo avanzáramos, ¿cierto que sí?
que nosotros avanzáramos. Por eso, mis hermanos, necesitamos avanzar en esto. ¿Y cómo hacemos esto? Aprendiendo valores y enseñando valores a nuestra familia. Vimos que hay un valor básico, la base de todos los valores. ¿Cuál vimos que era? ¿Cuál era? El amor, muy bien. El amor es la base de todos los valores, ¿cierto? Dice aquí, el amor. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces entendemos que aprender a amar y enseñar a amar es necesario y vital para que se den los demás valores, ¿cierto? Si yo amo, voy a ser respetuoso. Si yo amo, voy a ser responsable. Si yo amo, voy a ser agradecido con mi familia. Voy a ser honesto, yo no voy a hablar con mentiras a mi familia porque yo la amo, ¿cierto? Voy a ser paciente con mi familia aunque me desesperen a veces. Yo voy a ser paciente, ¿cierto? Voy a ser prudente y todos los demás van a darse si yo amo. Si tú no amas, pues es difícil que vayas a dar los demás valores. Es imposible para mí, yo podría decir. Vimos también en ese tema que debemos expresarlo y que debemos amar, y bueno, todo eso, no me voy a extender en eso. Después, entonces, vimos el siguiente en la lista. Ahora, yo lo puse así, para mí es como el orden, pero usted puede poner en otro orden los valores que debemos aprender y enseñar. ¿Listo, mis hermanos? Yo puse el respeto, hablamos del respeto, hace 15 días, ¿cierto? Hace 15 días hablamos sobre el respeto, ¿cierto? Dice aquí el texto que vimos esa vez, en Filipenses 2:3 lo vimos. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Entonces vimos que el respeto es equivalente a tener aprecio, reconocimiento, poner la otra persona primero que nosotros, ¿cierto? Poner atención, consideración. El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. ¿Sabe una cosa? Necesitamos del respeto para que nuestro hogar no se convierta en un ring de boxeo. Debemos ser respetuosos, debemos aprender a respetar y enseñar respeto, dar ejemplo de respeto. ¿Cierto que sí? Amén. Aprendimos sobre el respeto. Dice aquí, para ser respetado es necesario saber o aprender a respetar, a comprender al otro y valorar sus intereses y sus necesidades. Aprendimos que necesitamos respetar, ¿cierto? Dios nos enseña el respeto en el núcleo familiar, aprendimos esa vez, ¿cierto? Y aprendimos que los hijos deben obedecer, respetar a los papás, ¿cierto? Honra a padre y madre. Aprendimos, ¿se acuerdan? Mis hijas, ¿aprendieron? Necesitamos honrar es respetar. Los hijos deben respetar a sus papás. Los papás deben respetar a sus hijos, ¿cierto? No exasperarlos. Nada de esas cosas, ¿cierto? ¿Qué más vimos aquí para exaltar? Eso está en Efesios 6:1 y para allá todo lo que hablamos sobre el respeto, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? Aprendimos en el respeto que como familia debemos aprender, ¿cierto? Dentro de la familia, pero también necesitamos enseñar los valores para que cuando salgamos también respetemos. Respete a sus autoridades, respete a su profesor, respete a una persona mayor, respetemos a las personas. Debemos aprender respeto. Dígale a la persona que tiene ahí al ladito en su casa, dígale, vamos a respetarnos, ¿listo? Vamos a respetarnos. Hermanos, vamos a respetarnos. Suegra, biencita, toda acá, esposita y mis hijas, Sammy, vamos a respetarnos.
respetémonos, aprendamos el respeto, aprendamos a respetarnos cada uno de nosotros. Deja que se me salió, porque me sale a veces. Bueno, después, ahora, el tema para hoy, ¿cierto? Acuérdense que esa era la introducción para que todos ¿cómo se dice? Nos ubiquemos en los temas que hemos estado hablando. Y el tema para hoy, dígalo conmigo, responsabilidad. Otro valor, responsabilidad. ¿Listo, mis hermanos? Hoy vamos a aprender sobre la responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Y recordemos, vamos a aprender a ser responsables y vamos a enseñar la responsabilidad a nuestra familia. El cumplimiento, responsabilidad, escuchen bien porque después no sabemos ni siquiera qué significa eso. Es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. Soy responsable de aquella cosa que me han delegado, ¿cierto? Tengo la obligación, tengo la responsabilidad, ¿cierto? La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. En este caso, ¿usted de quién es responsable? ¿De quién? Diga conmigo, de mi familia. ¿De quién usted está responsable? De mi familia. Y no va a salir con el cuento, no, responsable de mi papá, responsable de mi mamá. Yo no. Los hijos dicen, ¿no? A veces. No. Responsable cada uno. Y ahorita vamos a ver eso, no me voy a adelantar. ¿Qué más dice acá? Responsabilidad se utiliza también para referirse a la obligación de responder ante un hecho. ¿Sabe qué es tan importante? Y escúcheme bien esto, a todos mis hermanos, escúcheme bien esto. Debemos ser responsables por los hechos, por lo que hayamos cometido. Porque a veces no aprendemos a tomar la responsabilidad y aceptar que yo soy responsable por algo que yo he hecho. ¿Sabe una cosa? Desde el inicio de la creación, nosotros, nuestra naturaleza humana, busca la justificación y no acepta responsabilidades. ¿Sabe una cosa? Cuando el Señor Jesús, cuando Dios Padre le dijo a Adán, Adán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Adán? Desobedeciste lo que te había mandado. ¿Se acuerdan lo que dijo? ¿Será que él dijo, sí, Dios, me equivoqué, acepto mi error, acepto mi responsabilidad? ¿Sí dijo eso? ¿Qué fue lo que dijo? Señor, la mujer que me diste, ella comió y me dio. Y le dijo a la mujer, a Eva, Eva, ¿qué pasó? No, Señor, sí fue culpa mía que cogí el fruto. ¿Sí dijo eso? ¿Qué dijo? Ay, Señor, la serpiente me engañó y yo comí. Es que ni siquiera la serpiente aceptó, porque la serpiente quedó callada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos aprender, mi hermano, a que debemos ser responsables por lo que cometemos, por lo que hacemos, por las obligaciones, por las responsabilidades que hemos adquirido o que Dios nos ha dado. ¿Sabe una cosa? Dios te ha dado a ti una familia para que tú te responsabilices de ella. Y recuerda, no porque eres hijo, no eres responsable. Claro que sí, y ahorita lo vamos a ver, vuelvo y lo digo. Y yo quiero enfocarme en esto, porque ¿sabe una cosa? Por la irresponsabilidad de miembros de las familias, es que las familias se están destruyendo. Por la irresponsabilidad de alguno de los miembros de la familia.
Es que las familias empiezan a tener problemas y cuando vemos es que ¡pra! Se destruyó. Porque no estamos aprendiendo responsabilidad, porque no estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestros papás y a la familia la responsabilidad. Tenemos que ser responsables. Amén, mis hermanos. Se considera una cualidad y un valor. Estamos sabiendo y lo tenemos como un valor y una cualidad, ¿cierto? Cuando pregunten por usted, oiga, ¿y qué tal es fulanito? ¿Qué diga la gente? Que diga su propia familia, es responsable. Es responsable. El papá es responsable con llevar sustento a su casa. La mamá es responsable de estar enseñando y de estar inculcando los valores también a sus hijos, de atender a su esposo, de amar a su familia. Y los hijos son responsables de llevar buenas notas a su casa del estudio. Son responsables con las tareas que se le han delegado en la casa. Es responsable porque están honrando, porque están obedeciendo a sus papás, están siendo responsables. ¿Será que eso sería bonito escuchar eso de cada uno de los miembros de la familia? O que digan, no, es irresponsable, no está haciendo lo que se le dice. Es una rogadera para que haga las vainas. Irresponsable. No, señor. Tenemos que aprender a valorar, tenemos que aprender a ser responsable y tenemos que enseñar la responsabilidad. Con el ejemplo, ¿listo, mis hermanos? Se trata de una característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse, y actuar de forma correcta. Mire tan hermoso esto, y a mí me encanta esta parte, porque ¿sabe una cosa? Muchas personas no son capaces. La Biblia nos dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ¿saben una cosa? Hay una cantidad de gente cobarde que no es capaz de tomar responsabilidades. No son capaces de responsabilizarse. Porque dicen, yo no me quiero comprometer. Falta compromiso, falta responsabilidad. Y yo le voy diciendo, responsabilidad también es, ¿dónde fue que los coloqué? Acá los tengo. Responsabilidad también es obligación, carga, deber, tarea, trabajo, asignación, función, comisión, compromiso. Todo esto es responsabilidad. Entonces, nosotros debemos ser capaces, debemos ser valientes, porque Dios hizo de nosotros unos hijos valientes. Debemos responsabilizarnos de aquello que Dios nos ha dado. Y volvemos un poquito atrás y recordamos cuando el Señor nos ha enseñado que todo es de Él y que lo que tenemos de Él nos lo ha dado. Y debemos responderle a Él, porque Él nos lo dio, nos lo prestó, y una de ellas es la familia. Respondamos por nuestra familia. Responsabilicémonos por nuestra mamá, por nuestro papá, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestro hermano, por nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestro tío, nuestra tía, por nuestros sobrinos, por la familia que tengamos a cargo. Responsabilicémonos, seamos responsables y enseñemos la responsabilidad. Tenemos, mi hermano, nosotros debemos hacer la diferencia. Nosotros como hijos de Dios debemos ser la diferencia de responsabilidad. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Estoy regañón? No. ¿Sí o no? Estamos aprendiendo responsabilidad. Amén, dice mi esposa, está regañón. Amén. ¿Sí? Amén. Bueno, sigamos. ¿Cómo están allá en las casas? Diga un fuerte amén para que lo escuche en la casa. Y lo escuché, sí, molestar. Listo, sigamos acá. En muchos casos la responsabilidad viene dada por un cargo. La responsabilidad viene dada ¿por qué? Por un cargo. Tenía prendido el ventilador, pero es que suena el viento del ventilador, me tocó aguantarme así. Entonces, viene por un cargo, como por ejemplo, si usted el papá, usted quiso ser papá, usted tuvo hijos, usted se casó, usted está con su esposa, usted fue, ¿cómo se dice? Se le dio un cargo. Ahora usted tiene un cargo de papá, usted ahora tiene un cargo de mamá,
señora de la casa, de esposa. Mire los cargos, ¿sí me hago entender? Ahora usted es hijo, usted es hijo, hija, usted es hermano, hermano menor y hermano mayor. Oiga los hermanitos, hermano menor, hermano mayor, hermana mayor o hermana menor. ¿Sí? Tiene un cargo, ahora tiene una responsabilidad. Diga conmigo, para que vayámonos enfocando bien. Diga conmigo así: yo, vuelve y repita conmigo fuerte, yo soy responsable del bienestar de mi familia. Voy a volver a decirlo, vamos a repetirlo. No le dé pena con su familia, que ahí donde es. Yo soy responsable del bienestar de mi familia. Amén. Muy bien, sigamos acá. Dice acá, un rol, ¿cierto? O una circunstancia, ¿cierto? Entonces cuando le vamos a enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, bueno, ahora usted es alumno y tiene la responsabilidad de hacer las tareas, ¿cierto? De cumplir con sus notas, usted es compañero, ¿cierto? Usted es responsable de tratar bien a sus compañeros de estudio, ¿cierto? De estar bien en su colegio, bueno, así. Usted trabaja en una empresa, usted es empleado. Ahora usted tiene un cargo donde usted es responsable por lo que usted hace en ese empleo, ¿cierto? Usted es responsable por aquello que se le ha delegado, la tarea que Dios te ha puesto. Todos somos responsables de algo. ¿Sabe una cosa? Debemos aprender a ser responsables. Y diga, yo voy a ser responsable, yo voy a ser más responsable. Amén. Sigamos aquí, dice acá. En una sociedad se espera que las personas actúen de forma responsable, escuche bien esto, ejerciendo sus derechos y desempeñando sus obligaciones. Cada uno de nosotros tenemos derechos en nuestra familia, ¿cierto que sí? Tenemos derechos, pero tenemos también obligaciones que yo debo hacer y debo responder por ellas, debo ser responsables. Todo esto es responsabilidad y yo quiero que usted hoy se le grabe esto, la responsabilidad, ser responsable. ¿Listo, mis hermanos? Bueno, vamos a ir ahora hacia la palabra, porque usted dice, bueno, el pastor hoy dio una charla motivacional, ¿cierto? Y la Biblia y la palabra, ¿los dejé con la Biblia ahí en las manitos? No, señor. Primera de Timoteo, por favor, Sammy. Primera de Timoteo 5:8. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Oiga esto, ahí está el texto que nos ayuda a entender que cada uno de nosotros es responsable de proveer ¿qué? Cada uno. Y vamos a ver qué debemos proveer. ¿A quién? Primeramente, a los de su casa. Porque si no, entonces se está negando la fe. Oiga, ser hijo de Dios, escuche bien esto, ser hijo de Dios tiene, ¿cómo se dice? No, tiene, sí, como el deber de ser responsable. O sea, si tú eres hijo de Dios, tienes que ser responsable. O sea, no existe un hijo de Dios irresponsable. No debe existir. Si tú ya eres hijo de Dios, tú debes convertirte en una persona responsable primeramente por tu familia. Primeramente por tu familia. Amén. Muy bien. Entonces dice acá, ¿proveer qué? Yo coloqué aquí, ¿proveer qué? Porque dice, porque si alguno no provee para los suyos, ¿proveer qué? Bueno, pregúntese, proveer es porque hay alguna necesidad, ¿sí? ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene nuestra familia?
A ver, ¿cuál es la mayor necesidad que nuestras familias tienen? ¿Cuál es? Y es lo que yo molesto y siempre estoy diciendo. ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene la humanidad y más ahora nuestra familia? La salvación. Mi hermano, ¿qué ganamos con tener una familia entre comillas buena? ¿Qué ganamos con tener una familia equilibrada? ¿Qué ganamos con tener que hay economía, que hay que comer, que no hay peleas en la casa o muy por encima, que tenemos un buen empleo, que tenemos una buena casa, que tenemos estudio, que tenemos salud, que hay entre comillas armonía en el hogar cuando no hay Cristo, cuando no está Cristo en el hogar? ¿Saben a casa? ¿Saben una cosa? No, no sirve, eso no sirve. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? Mamás y papás, esto va primeramente para ustedes o personas que están encargadas de su familia. Usted se puede tranquilizar porque dice, ay, mis hijos ya tienen empleo y tienen familia. Están muy bien. ¿Sabe una cosa? Si no tienen a Cristo no están bien. Y usted debe proveer para los suyos. Esto viene para quién será. ¿Para quién será? ¿Cuál sería entonces? Bueno, yo coloqué acá. Sí, escuche esto. ¿Cuál sería entonces la principal responsabilidad que tenemos? Oiga esto, cada uno de los miembros de la familia. ¿Cuál sería la responsabilidad que tenemos cada uno de los miembros de la familia? Llevar, ¿cierto?, a la familia a un verdadero encuentro con Dios. Proveer un camino a mi familia para que tenga la salvación. Esa es mi mayor y gran responsabilidad. Y recuerde esto, eso no es responsabilidad solamente del papá, no es solamente de la mamá, también son de los hijos. Es de usted, es de usted. Diga conmigo, es mi responsabilidad. Dígalo así y coloque el dedito así, diga, es mi responsabilidad que mi familia conozca de Cristo. Es mi responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque usted es el que está escuchando la palabra, porque usted es el que Dios ha rescatado, porque usted fue el que Dios buscó. Usted se le perdió. Usted y yo no le perdimos a Dios, pero Dios nos buscó, nos encontró y nos dio salvación. Ahora nosotros, cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos la responsabilidad de llevar a nuestra familia también a los pies de Cristo. Amén. Sea responsable. Porque si usted no está haciendo nada por llevar a su familia a Cristo, usted está siendo irresponsable. Porque su familia, sus hijos, sus nietos, su familia se puede perder, se puede morir y se va para el infierno, mi hermano. Y usted sabe que eso no es de fanatismo, es porque la Biblia lo dice. Lleva a tu familia, sé responsable de proveer un camino a Dios. Amén, mis amados. Ya vamos a terminar. ¿Qué hora es? Las 10. Estamos pero bien de tiempo, ya vamos a terminar. Listo. Dice acá. ¿Dónde dice? Ya. Escuche esto para que entendamos un poquito el orden, el orden de autoridad, ¿cierto?, que tenemos en nuestra familia, ¿sí? Pero vuelvo y le digo, de todos es la responsabilidad de llevar a la familia a Cristo, ¿cierto? De todos. Entonces, pero mire la autoridad cómo va esto. Bíblicamente, ¿listo? Dice acá, Efesios 5:21. Vamos a buscar Efesios 5:21. Efesios 5:21. El orden de autoridad, ¿cierto? Viene así. Viene papá, mamá e hijos. ¿Listo? Hermano mayor, hermano menor, por así podría también decirse así. ¿Sí? Efesios 5:21, vamos a leer al versículo 24. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Mire la autoridad ahí. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador.
¿Dónde voy? 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces usted va a decir conmigo, mentira, usted va a decir, no conmigo, perdón. Muchas personas van a decir, uy, el pastor sí es machista. Porque ¿saben una cosa? Esa es la cultura que nos están enseñando ahora. ¿Cómo así que la mujer tiene que sujetarse al hombre? La mujer también está por encima del hombre y lo pisamos. Mi hermano, si usted y yo queremos obedecer y tener una familia estable, una familia saludable, lo que tenemos que nosotros hacer es obedecer la palabra de Dios. Aquí no tenemos que decir, o como dice la misma palabra, o es que la vasija de barro le dice al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Hazme diferente. Tenemos que nosotros decirle a Dios, Señor, ¿por qué pusiste al hombre primero? ¿Por qué no pusiste a la mujer? No, es que es el orden de las cosas, mi hermano. Así Dios está haciendo y Dios hace las cosas. Ahora, pero porque yo sí le voy a dar de pronto a no sé, como un aliento a esas mujeres a veces que no están entendiendo bien esto. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos. Colosenses 3:18, perdón, es que no. Colosenses 3:18, ¿ya? ¿Listo? Voy a leer Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mire el orden en que va y la responsabilidad que a cada uno nos dio. Dios nos está dando una responsabilidad a cada uno de nuestra familia y lo que nosotros debemos hacer. ¿De quién será entonces la responsabilidad de sacar adelante la familia? ¿Será que solamente es de la mamá o del papá? ¿Será que la responsabilidad es de los padres nomás sacar adelante la familia? ¿Usted qué dice? No, es de todos. Una familia exitosa es donde cada uno de sus miembros se compromete, o sea, es responsable de sí mismo. Y es que cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas a Dios. ¿Sabe una cosa? No es de que usted diga, ay no, pero es que mi papá como no me enseñó, entonces yo me perdí, culpa de mi papá. ¿Sabe una cosa? No es así. Porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:10, 2 Corintios 5:10 dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mire tremendo esto, sea bueno o sea malo. O sea que cada uno de nosotros le vamos a dar cuenta a Dios qué hicimos con nuestra familia. ¿Hicimos o no hicimos nuestra responsabilidad? Entonces, como aprendimos, la responsabilidad en la familia es cuando me comprometo a desempeñar correctamente mis obligaciones para que haya un buen funcionamiento del hogar. ¿Sí entendieron esto? La responsabilidad entonces en mi familia es cuando yo me comprometo a desempeñar correctamente mis obligaciones. ¿Cuál es la primera? Llevar a mi familia a los pies de Cristo, ¿cierto? Cuando hay compromisos, metas a nivel familiar, deben ser primeras que las metas a nivel personal. Porque si nosotros tenemos metas a nivel personal y yo digo yo voy a hacer, y la familia, y digo a la familia que ¿qué hay? Entonces no estoy siendo responsable con sacar mi familia adelante. Ahora, escucha bien esto. Recordemos que muchas veces hay tareas y responsabilidades que se deben tomar porque, escuche eso, ya yo voy a terminar con esto, ya es un consejo que les voy a dar. Tenemos responsabilidades, y aquí es donde dice usted, ay, pero es que yo sé que Dios dice que la mujer debe sujetarse al esposo y obedecerla y obedecerlo y todo esto y es el responsable de la familia y ahorita vamos a ver esto, pero recuerde que como aprendimos, la responsabilidad también a veces es por el cargo que tuvimos por alguna circunstancia. Y saben una cosa, muchas veces los papás no están siendo responsables. ¿A quién le toca ser responsable? A la mamá.
Y sabe una cosa, de eso abunda, harto. Porque en este momento, la gran mayoría de nuestros hogares, de las familias, son familias disfuncionales. ¿Sabe qué significa disfuncional? Que no están funcionando como deben estar funcionando, sino que tienen entrelazados los roles. No están haciendo lo que deben hacer. Ahora, hay hogares disfuncionales también en el sentido en que por circunstancias no malas, escucha bien esto, no malas, o sea, no malas en el sentido de irresponsabilidad, sino en el sentido de que, por ejemplo, si vemos el papá por naturalidad debe ser el que lleve el sustento a su casa. Él debe ser el que sale a trabajar y lleve sustento a su casa, pero sabe, muchas veces por circunstancias donde el papá no tiene empleo y no está proveyendo algo económico, pero la mamá sí se dan cuenta ahí como cambió el rol, pero no es porque el esposo o el papá está siendo irresponsable, sino por una circunstancia que pasó. Entonces uno por un tiempo, la mamá le tocó tomar ese lugar. Hay momentos donde los dos trabajan, ok, vamos a ir ahorita a eso, que es donde nos sentamos con nuestro cónyuge a administrar las tareas del hogar, porque eso es responsabilidad. Y ahí voy para allá. Antes de dar esto, entonces recordemos, la responsabilidad primaria que nosotros tenemos, ¿cierto? Es llevar a nuestra familia a Cristo, aprender a ser responsables y enseñar responsabilidad. Amén. Ahora vienen los consejos. Responsabilidades que debemos tener en la casa. Me gusta siempre dar esto práctico para que entendamos cómo es en la casa. Papá o esposo, mamá o esposa, ¿sí? ¿Qué deben hacer o cuáles son sus responsabilidades en el hogar? Porque ¿saben una cosa? Es importante que sepamos bien y clarito cuáles son nuestras responsabilidades en la casa, en el hogar. Porque ¿saben una cosa? Por malentendidos a veces no sabemos cuál es la responsabilidad que tenemos. Y entonces tenemos, ay, yo no sabía que eso me tocaba a mí. ¿No escuchaba esa frase? Ay, eso me toca a mí. Bueno, tenemos que entender que debemos ser claros en la responsabilidad. Y yo quiero darle unos consejos. Los padres o esposos, cónyuges, deben proporcionar un hogar seguro y feliz. ¿Y sabe por qué los puse ahí? Porque yo le puedo decir, ¿cuál es la autoridad? ¿Cierto? Pero ¿sabe una cosa? Nosotros debemos entender que ahora papá y mamá o esposos ante la palabra, ante Dios, ¿son quién? Uno. Y aunque el esposo es cabeza de la mujer, por lo mismo es la ayuda idónea de su esposo. Amén. Y deben en común, en equipo, hacer las cosas, sabiendo también la mujer que el esposo de todas maneras es la cabeza del hogar. Entonces, responsabilidades de los esposos, de los papás. Proporcionar un hogar seguro y feliz. ¿Para quién? Para su casa, para sus hijos y para su cónyuge. ¿Listo? Amar, principalmente deben ser amorosos. Amar, para que su responsabilidad es amar al esposo, a la esposa y a sus hijos. Y la esposa, su responsabilidad, ¿qué es? Amar a su esposo y amar a sus hijos. Si no está amando, y ya vimos en el primer tema, ¿cierto? ¿Cómo debemos amar? Con palabras, con hechos, dando ejemplo, ¿cierto? Expresándolos. Así debemos amar. ¿Qué más coloqué acá? Deben proveer protección, cuidado, provisión, establecer los límites, planear y delegar tareas juntos. Escuche esto. Reprender y disciplinar cuando haya que hacerlo. Escuche bien esto. ¿Sí? Los padres, los esposos se juntan. Escuche, porque ahí es donde necesitamos entender que debemos ser responsables en equipo. No solamente haga lo suyo y yo hago lo mío. No, señor, vamos a hacer en equipo. Eso no es que esto es suyo y esto es mío, esto es de los dos. Nuestros hijos son nuestros hijos, no son sus hijos y mis hijos. Son nuestros hijos, nuestra casa, nuestra cama,
Nuestro empleo. Ah, es que el esposo es el que tiene empleo. Ese es el empleo de los dos. Porque si no fuera por la esposa que se queda a veces haciendo la comidita y haciendo las cosas de la casa, el esposo no podía irse a trabajar. Y viceversa, cuando toca. Amén. ¿Si es así o no es así? Está muy cerca del micrófono, ¿cierto? Bueno, ya me alejé un poquito. Entonces, sigamos un momentico ahí. Son encargados los padres de establecer los límites y disciplinar a sus hijos. ¿Listo? Ahora, esto es importante, porque entonces yo no le voy a decir a usted, bueno, el papá tiene que lavar la loza de los días martes y jueves y la esposa lava el piso. No. ¿Sabe quién hace? ¿Sabe quiénes son los que deben delegar esas tareas? Los esposos. La pareja se sienta, habla, porque debe haber una comunicación y deben ser responsables los dos de tener una buena comunicación. Se sientan a hacer y evaluar cómo se deben hacer las cosas en la casa. No solamente uno dice, aquí se hace lo que yo diga, se hace esto, se hace aquello, y nadie dice nada. No es así. El esposo, escuche esto, sí es el que empieza a decir, bueno, vamos a iniciar. Debe ser, ¿sí? Porque él es la autoridad mayor, por así decirlo. Pero muchas veces, cuando el esposo no lo está haciendo, entonces a la esposa le toca despertarlo y decirle, papi, mi amor, vamos a hablar y vamos a organizar esto, porque pronto se falta. Bueno, pero qué bueno cuando el hombre es el que dice, bueno, vamos a organizar las cosas en la casa, vamos a hacer esto, ¿qué te parece, mi amor? ¿Cómo organizamos ahí? Ah, bueno, esto, como un acuerdo. La autoridad del esposo se ve ahí reflejada, pero también no puede hacer nada sin su ayuda idónea. Entendamos esto. Por eso es que la ayuda idónea. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Nosotros como hombres no podemos hacer nada. Yo no puedo hacer nada sin mi esposa. Yo necesito de mi esposa, necesito de su ayuda, necesito de estar con ella, de saber qué es lo que piensa, de hablar con ella, de comunicarme con ella para hacer todo lo que yo voy a hacer. Igual mi esposa me necesita a mí, nos necesitamos. Entonces los papás delegan esas tareas, ¿cierto? El hombre debe ser el guía espiritual en su casa, porque desde el inicio de la historia bíblica, Dios nos enseña que el hombre, esposo del hogar, era el sacerdote de su casa, era el encargado de comunicarse con Dios y de llevar su familia a la comunicación con Dios. No perdamos ese hermoso privilegio. Hombres, varones, es papás del hogar, hombres de la casa, no pierdas ese privilegio. Es un privilegio que Dios nos dio de llevar a nuestra familia a los pies de Cristo. Pero ¿saben una cosa? Sí, muchas veces no lo están haciendo los hombres. Entonces, ¿a quién le toca hacer el guía espiritual? A la mamá. ¿Sabe a quién le toca a veces? Al mismo hijo. Conozco varios hogares donde sus padres llegaron a los pies de Cristo mucho tiempo después de que sus hijos llegaron. Y los hijos les tocó ser ejemplo para sus papás, para que ellos pudieran tener un encuentro con Dios. También debieron ser los guías espiritual porque sus papás no lo fueron. Y así, cantidad de hogares, el abuelo, los nietos y así por el estilo. Amén. ¿Sí estamos entendiendo la responsabilidad que tenemos nosotros? Muy bien. Tenemos que ser modelo, ejemplo de responsabilidad. Debemos ser buenos papás, ser buenos esposos. Las mujeres deben ser buenas mamás y buenas esposas. Recordemos que somos ayuda. ¿Listo? Los hijos y hermanos. ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos y los hermanos? Bueno, eso es fácil. La responsabilidad de los hijos es obedecer todas las tareas que sus papás les pongan en el hogar. Como por ejemplo, ¿cierto? El estudio, ¿cierto? Ayudar en las tareas hogareñas, etcétera. Coloqué una nota acá. Nota.
para no tener malos entendidos en las tareas que los hijos y cada uno de los esposos deben tener, recuerde, tener una buena comunicación y ser claros en decirles cuáles son las tareas y responsabilidades que tenemos. Por ejemplo, yo hablo con mi esposa y digo, bueno, mi amor, el lunes vamos a descansar y me voy a poner entonces a organizar tal cosa, voy para el patio a limpiar, voy a organizar tal cosa en la casa, tal cosa. Clarito, vamos a hablar las tareas. Hijos, bueno, en mi caso hijas, entonces hija, tú eres encargada de de recoger la loza del almuerzo y llevarlo y lavarlos. Hija Gabriela, tú debes encargarte de organizar toda la sala y los cuartos, ¿cierto? Cuando llegan del colegio, se cambian el uniforme, recogen, se ponen a hacer tareas, bueno, el almuerzo hasta tal hora y todos estamos sentados a esa hora del almuerzo. Nadie come después de la hora. Son tareas, normas, reglas, límites que los padres pusieron y los hijos son encargados responsables de hacerlo. Si no le están haciendo, están siendo irresponsables y no están ayudando en pro del beneficio del hogar y de la buena armonía del hogar. Amén. Los hermanos mayores, y esto es lo que yo voy a decir para los hermanos, préstame atención mucho a mis hijas, por favor, y los hijos aquí que son hijos mayores y menores. Los mayores, recuerden, hijos mayores, Mariana, recuerde que son el modelo y el profesor de sus hermanos menores y tienen la responsabilidad de ser un buen ejemplo para ellos. Porque ¿saben una cosa? Los hermanos menores todo el tiempo están mirando qué es lo que hace el hermano mayor o el hermano mayor y muchas veces quieren ser como él, aunque no lo digan, porque ellos están viendo el ejemplo y hacen cosas y a veces les gustan las mismas cosas, pero porque el hermano mayor lo está haciendo. Entonces es importante que el hermano mayor tiene el cargo de hermano mayor, sea responsable. Pero ojo con la hermana menor, los hermanos menores. Escuchen los hermanos menores. Gabriela, debe amar y respetar a su hermano mayor o a su hermana mayor. Deben ser buenos hermanos porque a veces también tienen y entonces no lo son. No respetan, no obedecen. ¿Cierto? Y como sabemos, muchas veces los hermanos, los más pequeñitos, ¿cierto? Los que llevan de pronto ahora el más cariño, entonces abusan también los hermanitos menores. ¿Listo? Seamos responsables. Papás, hijos, hermanos, pero también tenemos responsabilidades como, recuerden, esto es un hogar funcional. Pero cuando es disfuncional, ¿qué significa? No hay papá. Solamente la mamá. ¿Qué le tocó hacer la mamá? Mamá y papá. No hay papá ni mamá, hay abuelo. ¿Qué le tocó hacer el abuelo? Pues las funciones del papá y la mamá que están acá intrínsecas. Y las de la abuela. Le tocó hacerlo. El mismo si no hay hijos, ¿cierto? Entonces, bueno, ya uno sabe qué debe hacer. Si no hay ninguno y hay un hermano mayor, ¿sabe una cosa? Yo les quiero decir algo. Y de pronto si mi hermano mayor está escuchando, yo le doy gracias a Dios porque en mi niñez, yo no tuve a mi papá mucho en mi niñez. Yo lo tengo ahorita y es una bendición, pero mi papá, como cualquiera de nosotros, cometió errores, ¿cierto? Y en mi niñez, pues no estaba en la casa, ¿sí? Pero sí estaba mi hermano mayor. Y a mi hermano mayor le tocó tomar cargos de papá. Y saben una cosa, muchas gracias mi hermano Elton, porque él fue un muy buen hermano mayor. Sí, a veces era un poco áspero conmigo, pero estaba ejerciendo su autoridad y me guió mucho y me amó mucho, me sigue amando. Entonces, a veces a esos hermanos mayores les toca hacer eso. Cuando no hay papá, ¿qué les toca al hermano mayor? Pues ser el papá, ser el guía. A veces hasta los hermanos menores son los guías de los hermanos mayores. Bueno, vamos a ser responsables. Amén. Conclusión. Somos responsables de construir un hogar victorioso,
con propósito y de bendición para la sociedad. Todos somos responsables de aprender valores y de enseñarlos. ¿Vamos a ser responsables? Entonces dígale a la persona que tiene a su familia, dígale, vamos a ser más responsables. Vamos a ser más responsables. ¿Y esto? Terminemos ya orando y tenía unos textos que les quería dar, pero se los voy a enviar por WhatsApp, o lo coloco ahí cuando suba el video a YouTube, voy a colocarlo de pronto ahí, que son solamente textos que hablan sobre la mamá, sobre el papá o el hombre, la mujer y los hijos. Bíblicamente hay muchas cosas que podemos aprender de nuestras responsabilidades en el hogar. ¿Listo? Pero sería muy largo el tema. ¿Listo, mis hermanos? Vamos a terminar, vamos a orar y yo le invito a que cierre sus ojos conmigo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tus misericordias, te damos muchas gracias por la oportunidad que hoy nos diste, Rey soberano, de aprender tu palabra. Gracias, Señor, porque nuevamente nos guías a toda verdad. Ayúdanos a tener nuestras familias, unas familias saludables, unas familias victoriosas, unas familias con propósito. Ayúdanos a que haya un buen funcionamiento. Ayúdanos a cultivar la vida espiritual, teniendo un buen devocional diario, oración, altar familiar. Señor, ayúdanos también, Señor, a que podamos aprender los valores que necesitamos aprender, pero también enseñarlos y ser de ejemplo, Padre Celestial. Gracias te damos y ahora ponemos en tus manos nuestras vidas y nuestras familias. Señor, tú sabes que ya se ha extendido esta epidemia aún más y ya ha tocado nuestro municipio. Te pedimos, cuida nuestros hogares. Señor, te pedimos que así como lo hiciste, Señor, en el tiempo donde el pueblo de Israel estaba en Egipto, Señor, y la sangre del cordero estaba en los dinteles de las puertas, y cuando pasó ese ángel de la muerte, cuando pasó eso malo, no tocó nuestras casas, no entró a nuestras casas. Te pedimos, Señor, que ahora, Padre amado, tu presencia sea marcando el dintel de nuestras casas, Señor. Que tu presencia esté en nuestros hogares y que nada, ni nadie, nada malo nos toque, menos esta epidemia, Señor. Cuida nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestra familia extendida en el lugar donde estén, no solamente acá en Lérida, en Agua de Dios, en nuestro departamento del Tolima, en el departamento de Cundinamarca. Oramos por nuestra nación y aún, Señor, clamamos por las naciones de la tierra. Permite que la cura o la vacuna ya salga rápidamente. Permite que estas personas que están enfermas sean sanadas. Trae consuelo a aquellos que han perdido seres queridos. Cuida, Señor, a aquellas personas que atienden a los enfermos. Y permite, Señor, que todos sigamos buscándote a ti. Porque cuando te buscamos a ti primeramente, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Gracias te damos por darnos la dirección. Oramos, Señor, dándote a ti las gracias y exaltando tu nombre. Mira también las necesidades particulares de cada uno de mis hermanos. Hay necesidades económicas, Señor. Y yo le pido a usted, mi hermano que está ahí escuchando, mis hermanos que están acá conmigo, mi familia, y mis hermanos que están escuchando esta transmisión, este culto, en este momento ponga esa petición en su boca, en su mente, su corazón. Y yo te pido, Señor, ahora que estas necesidades que tienen mis hermanos, tú seas propicio a ellas. Aquellos que están enfermos, trae sanidad. Aquellos que tienen dificultades familiares, trae restauración, Señor. Aquellos que emocionalmente están mal, Señor, levántalos, Señor, levántalos. Aquellos que sienten que no tienen fuerzas para seguir adelante, dale nuevas fuerzas, Señor. Aquellos que económicamente falta la economía, provee, Padre amado. Ayúdanos a seguir siendo una iglesia que siga buscando de ti. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos, cada familia, Señor, que ha pagado el precio también, Señor, por estar aquí en línea con nosotros, conectados. Gracias te damos
Quédate con nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.